Mirá qué tarde, ingeniero, para caminar. ¿Qué tal, Luis? Un gustazo. Igualmente. ¿Todo bien? La verdad que sí. Vamos Linda tarde. caminando. Vamos para allá. Yo te decía por radio que soy un Australopithecus erectus Sí. en términos tecnológicos, ¿no? Ujú. Uno lo utiliza hasta donde puede, hasta donde sabe, hasta donde aprendió, digamos. Pero recién el camarógrafo, cuando veníamos para acá, me estaba contando, Cristian, si íbamos a hablar, por ejemplo, de lo que plantea la película Terminator. Y yo le digo, no la vi la película Terminator. ¿Cómo no viste Yo- Terminator? ¿Eh? ¿No viste Terminator? No, porque Mirá. no me Está gusta bien. Schwarzenegger, qué Está sé yo, bien, ¿no? sí. Entonces me contó más o menos. Sí. ¿Estamos a un paso de eso? Y no sé, bueno, eso es como un escenario extremo, me parece. En Terminator, la historia es que hay una entidad cibernética que se llama Skynet, que toma, digamos que se convierte en un ser consciente no humano, y quiere dominar al mundo, ¿no? Entonces toma el control de robots y fabrica nuevos robots y diseña nuevos robots. Y bueno, entonces es el disparador de la película. Todavía falta para eso porque lo que está pasando ahora no es, no se lo puede llamar lo que, o sea, no podemos considerarlo lo que se llama inteligencia artificial general, ¿no? Que es un objetivo que se tiene, digamos, la investigación lo tiene hace muchos años, de los años 50, por ahí, pero digamos... ¿Que tiene como objetivo qué cosa? Lograr inteligencia artificial general, es decir, seres, entidades con agencias, es decir, con iniciativa, con conciencia de sí mismos, con introspección, como tenemos los humanos, que es la capacidad de pensar. Con sobre capacidad de nuestro pensamiento. razonar. Sí, de pensar sobre nuestro pensamiento, de tener conciencia, digamos, todas esas cosas. Entonces todo esto que está pasando a muchos nos hace pensar en cosas más filosóficas, ¿sí? La naturaleza de la conciencia, de qué significa sentir, qué significa tener emociones, todo eso. Pero bueno, el asunto con todo esto, que se ha puesto ahora muy sobre la mesa, con el chat GPT y tal, es, para mí lo importante tener en claro es que son mecanismos estadísticos, digamos, son artefactos que en base a propiedades estadísticas del lenguaje y de todo lo que se ha escrito a lo largo de cientos de años, que está disponible, está digital, construyen modelos estadísticos que pueden generar texto o imágenes. Hay otros artefactos que generan imágenes. Harari dijo el otro día en una entrevista en un diario inglés, digamos, que tiene la capacidad eventualmente de contar historias. Sí. Sí. Y entonces eso le preocupa muchísimo porque una de las capacidades del hombre, del ser humano sobre la Tierra, es establecer vínculos a través del diálogo. Y se rompería ese diálogo entre humanos en la narración de historias. No sé si se rompería, pero cambiaría seguro, porque ya, digamos, ya no solamente los humanos somos los que tenemos capacidad de contar historias, ¿no? Yo todavía no me animo a pensar que una máquina, o por lo menos las que tenemos ahora, tienen capacidad de ser realmente creativas, ¿no? Pero ¿No te bueno, asusta sí. eso, por más que seas ingeniero y que te guste esto? Sí, claro que me asusta, por supuesto. Sí. O sea, me interesa tanto la máquina desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista cultural y social, digamos, a ver qué pasa cuando uno despliega, como han desplegado con esto, estos artefactos a escala planetaria, ¿no? O sea, de repente todo el planeta, o todo el planeta que tiene un teléfono, no hace falta tener una gran computadora, tiene la capacidad de acceder a un artefacto que genera, con el que podemos hablar y pedirle que haga cosas, ¿no? No hace falta saber programar ya, se lo pedimos en lenguaje natural, ¿no? Un Australopithecus erectus como yo. Vos lo podés usar. Cualquier persona, no hace falta, si sabés comunicarte y escribir, usar un teclado, podés usarlo. O inclusive podés dictarle a la máquina, ¿no? Las computadoras ya saben escuchar texto y transcribirlo, así que... Manuel, si vos tuvieses, porque es una cosa realmente interesante, porque tiene que ver con esto de hasta una discusión, no quiero mandarme la parte, Sí. pero es una discusión de tipo filosófico. Sí, claro, sí, sí. Es la parte más interesante de todas. Claro. Entonces digo, si tuviese para muchísima gente que nos está viendo y nos está escuchando, Sí. definir en pocas palabras qué significa, por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial, del chat GPT, no sé, que yo le pregunto y me arma hasta Y primero porque es deslumbrante, o sea, la capacidad de este artefacto, que es un desarrollo de una empresa privada que se llama OpenAI,
que no salió un repollo tampoco, son investigaciones que se vienen siguiendo desde hace muchos años, claro. O sea, ahora, digamos, tomó popularidad y masividad, porque, bueno, tiene una potencia que no tenía, ¿no? Pero es una línea de investigación en la que ha trabajado miles de personas a lo largo de muchos años, ¿no? Solamente que ahora está lo suficientemente madura como para ser un producto de uso masivo, ¿no? Y yo le puedo preguntar al chat ese lo que sea y el chat me responde, toma información. A ver, yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Que está cargada con tantísima información que es capaz de seleccionar un pedacito de acá, otro pedacito de allá y armarme una historia o decirme de pronto quién era San Martín, cómo era San Martín y qué hizo San Martín. Sí. Muy animalesco lo mío, no, pero es un punto interesante el que traes y es algo importante en lo que detenerse. Porque, por ejemplo, para eso tenemos bases de datos de conocimiento, ¿no? ¿Qué sé yo? La Wikipedia, la Enciclopedia Británica, no sé, un libro de historia de alguien, ¿no? Yo tenía, cuando iba a la escuela primaria, secundaria, mi viejo había comprado una enciclopedia bien encuadernada, eran muchos tomos. Se usaban esas. Lo sabe todo, lo sabe todo, una cosa así, de la editorial Salvat. Claro, bueno, eso es una base de información, ¿no? Esto es una cosa diferente, esto es un modelo estadístico del lenguaje. O sea, el tipo tiene guardados características estadísticas del lenguaje. Lo que puede hacer con eso es generar texto, que se ajusta a ciertas propiedades estadísticas de todo el texto que se ha producido durante cientos de años. Entonces, por ejemplo, un experimento que es fácil de hacer. Yo lo hice conmigo mismo, ¿no? Yo le pregunté qué sabía del programador argentino Manuel Aristarán, ¿no? Y me responde. Pero no me responde con la verdad. Vos le preguntaste al chat. Yo le pregunté al chat qué sabía sobre mí, ¿no? O hacelo con vos. Y digamos, que daba información sobre vos en internet, ¿no? O sea, cualquiera se puede meter y preguntarle. Sí, o sea, el requisito es que haya información sobre vos en internet. No, pero digo. Es de libre uso, sí, claro. Hay que buscar ChatGPT y te sacás una cuenta y lo usás, es gratis. A lo que voy, es que si yo le pregunto eso, o le pregunto, decime qué sabés sobre el periodista bahiense Luis Alberto Cano, probablemente me diga algo que se parece a lo que sos vos. Porque está generando texto que podría haber escrito alguien, pero no está accediendo a bases de datos de información fidedigna para generar un texto que habla sobre tu historial profesional, por ejemplo, o el mío o el de cualquiera. Está simplemente generando texto que podría ser verdad, que es gramaticalmente correcto. Podría ser verdad. Que es gramaticalmente correcto, que responde a ciertas características estadísticas de todo el texto que se ha escrito a lo largo de cientos de años, pero no necesariamente está diciendo la verdad. Te entiendo. O sea que está generando, ¿viste el predictivo del celular? Sí. O sea, eso funciona porque el tipo está calculando en base a lo que vos escribiste durante años de uso del teléfono, ¿cuál es la palabra? La probabilidad de la palabra siguiente. ¿Cuál es la palabra más probable que vas a escribir después? Eso mismo a otro nivel de sofisticación, mucho más grande, hace GPT y estos modelos de generativos, se llaman. Vos sos ingeniero electrónico, ¿no? No. Yo estudié un pedazo en la UNS, no terminé la licenciatura, pero me fui después a hacer una maestría en Estados Unidos. No les importó que no haya terminado la licenciatura, me aceptaron y me gradué con una maestría allá. ¿Maestría? ¿Pero en qué? Es una maestría en una cosa rara que se llama Artes y Ciencias Mediáticas, en un laboratorio que se llama Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que digamos, no te puedo decir que es en economía, bueno, pero mi pregunta es una maestría en tecnología. O sea, a vos, si vos estudiaste eso, arrancaste pero hace 25 años que programo por plata. Bueno, en mi no, está bien, es tu laburo. Sí. Está bien, pero ¿eso qué significa? ¿Lo haces por plata, por laburo, es tu laburo? ¿Lo haces, estudiás, hiciste esta maestría, no terminaste en la UN, pero en el fondo, ¿te gusta? ¿Te gusta? Tecnólogo, digamos. ¿Y te gusta mucho? Sí, claro. Entonces, ¿por qué me dijiste hace unos metros atrás que te generaba alguna cosita? Porque sé muy bien cómo funcionan las computadoras y uso computadoras desde los 6 años, hace casi 40 años que uso computadoras. Y digamos, creo que por eso me interesa y me gusta que en muchos, desde la educación primaria se esté enseñando a programar. No porque todos tengamos que ser programadores. Yo siempre digo que
no porque estudiaste educación cívica en la secundaria somos todos abogados o políticos, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Pero te da las herramientas básicas para navegar Para tener conciencia de cómo utilizar esa herramienta. Exacto, exacto. O sea, entonces le quita magia a lo que pasa en una computadora, que la verdad que mucha gente cree que lo que pasa ahí es magia, y no es magia, es un artefacto creado por seres humanos, digamos, y como tal, digamos, lo próximo que quiero ir en esa línea de razonamiento es que tenemos que tener muy en cuenta que trabajan para nosotros y no al revés. Bueno, son una máquina. Esto me da pie porque el otro día cuando hablamos de estos mismos temas en radio, me pareció una definición muy buena la tuya, cuando dijiste no hay que pensar que ese aparato, la computadora rectangular, cuadrado, sí, grande, chico, mediano, te va a dar una información o es una cosa objetiva, sino que... No, porque aparte la computadora no la inventó, o sea, está accediendo a información generada por humanos. Claro. Ahora cambia un poco el partido porque no está accediendo a información que necesariamente escribió un humano. Está siendo escrita por un artefacto informático que construyeron los humanos. Pero digamos, no hubo un humano directamente escribiendo, sino que ahora hay una entidad no humana valiéndose de todo el texto que escribieron los humanos a lo largo de cientos de años para escribir un nuevo texto, que se parece a texto que hubieran escrito los humanos. Entonces hay un cambio del partido. Claro, es como que empieza a tener algún grado de voluntad. Sí, todavía no tiene voluntad porque tenemos que pedirle cada cosa. Claro. Tenemos que decirle, escribí tal cosa, o no sé, por ejemplo, ayer en la charla en la que estuve, mostraba ejemplos, no sé, yo le copié la letra del himno de Bahía Blanca y se la pegué ahí y le dije, bueno, reescribilo en el estilo de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Entonces le pedí que reescriba el himno de Bahía Blanca en el estilo de otro autor. No lo escribe en el estilo de Spinetta, o sea, no está bueno lo que produce, pero lo reescribe. O sea, sabe hacer paráfrasis, sabe lo que es un sinónimo, mantiene la métrica, y no hubo nadie que fue y programó en este sistema la noción de poema, la noción de verso, la noción de métrica, nada de eso. Simplemente todo eso es extraído. Reescribió el himno. Reescribió el himno de Bahía Blanca. Como si fuera Spinetta. Claro, ponele, pero lo reescribió, digamos, más allá de la cuestión estilística, lo reescribió y hizo un trabajo decente, digamos. Pero no hay nadie que le haya enseñado explícitamente a la máquina nociones de poema, de metáfora, de métrica, de verso, nada de eso. Sino que es una consecuencia de las propiedades estadísticas del lenguaje, de algunas propiedades estadísticas. Vos sabés que de este mismo tema hace un tiempo, hace un mes y pico, leí una nota muy interesante con Guillermo Martínez, el escritor bahiense. Y entonces programamos... Que también creo que es iniciado en computación o matemático. Es matemático. Sí. Y entonces lo sacamos al aire 2 días después. Y él dijo que él le había pedido a este chat que reescribiera el final de un par de cuentos. Sí. Y dice que no era como si lo hubiera escrito él, pero que en realidad le dio le dio dos finales o 3 finales diferentes a como él lo había planteado. Exacto. Sí. Eso, digamos... A mí me da mucho chuchi eso. Sí, o sea, yo no te diría que lo que siento es miedo, sí que hay que estar atento. Claro. Hay que estar atento, digamos. Y decía esto de que cambia el partido, porque ahora, por ejemplo, si yo veo texto, ya no puedo asumir que lo escribió un humano. De la misma manera que si veo una foto, no puedo asumir que sea verdad. O sea, ese partido se acabó. Digamos, la idea de que... ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que poner todo en duda? Sí, más que antes. Para mí sí. Bueno, estamos conversando con Manuel Aristarán, interesantísimo. Pausa y caminamos otros 500 metros con él. Manuel, quedamos en el que dijiste, todo hay que poner en duda ahora, otra vez. Sí. Nunca dejó. El hombre
permanentemente pone casi todo en duda, Por ¿no? suerte. Sí, qué sé yo, ahora estamos como en un extremo, Carlito, el que más sabe de Beatles. estamos como en un extremo de todo eso en el que, digamos, se ha roto, o sea, como hay el famoso tejido social y eso medio que se rompió, ¿no? Entonces la gente ya no confía, o sea, hay poca confianza mutua, ¿no? Muchos dicen que es una consecuencia de haber desplegado las redes sociales a un nivel también Masivo. masivo, ¿no? Y el otro día escuchaba a un tipo que siempre me interesa escuchar, un yanqui, un filósofo, que hablaba de estos temas y hablaba de que quizás estemos pegando la vuelta y haya que volver a las nociones anteriores que teníamos de autoridad, en el sentido de como ahora, digamos, si yo veo una foto o un texto o una grabación o un video, ya no puedo asumir que es verdad, solamente porque lo estoy viendo o escuchando o leyendo. Tengamos que volver a las nociones antiguas de autoridad, como por ejemplo, bueno, vayamos a chequear el New York Times, a ver si lo dijeron ellos, ¿no? O vayamos a chequear a fuentes, digamos, en las que haya un suficiente consenso en que están diciendo la verdad. Ahora, digamos, como todos estamos en igualdad de condiciones a la hora de producir contenido, digamos, porque la cuenta de Twitter del New York Times es igual a la tuya. O sea, en términos de cantidad de seguidores, seguro no. No. Obviamente. Pero digamos, están en el mismo lugar, están en el mismo ring. Y utilizamos la misma cantidad de caracteres. Exacto. ¿Entendés? Entonces, antes ellos, digamos, ostentaban el monopolio de tener una imprenta grandota y poder distribuir diarios y qué sé yo. Ahora, potencialmente vos tenés la misma capacidad de llegar a tanta gente como ellos, ¿no? ¿Y por qué traes eso a colación? ¿Qué significa? Significa que la noción de verdad, digamos, ya hace bastantes años, ¿no? Pero que con esto, con la realidad de que ahora tenemos no humanos jugando el partido, que antes jugábamos solo nosotros, el partido cambió, ¿no? Porque ya hay otra especie jugando con nosotros. Te entiendo. Y esto no necesariamente son inteligentes ni nada, eso ya, digamos, lo dijimos. Pero no solamente un ser humano está produciendo texto, ¿no? Ahora, digamos, la escala para producir texto es mucho mayor. Mucha gente está preocupada, yo también, en qué va a pasar con el problema de la desinformación y noticias falsas y demás con esto, por una cuestión de costo y escala. Porque ahora el costo de producir información falsa es básicamente cero. No tenés que pagarle ni a un pasante. ¿Me entendés? Claro, Le pediste, escribime 25 artículos sobre que las vacunas se hacen mal. Chao. Listo. Y los distribuyo. Es Y una manera te los mando a las redes. Claro, es una manera de librar una batalla. En el terreno de la comunicación. Y pienso en este momento, y se pone absolutamente todo en duda, no solamente, sino que van a descreer de lo que uno dice, de lo que uno viene diciendo de hace tantísimo tiempo. Ponerle en el caso nuestro que nos escucha, que nos lee, digamos, este también puede macanear, Claro. Sí, está bueno. Es muy serio. Es muy ¿o serio. no? Claro que es muy serio. Pero bueno, no sé, la imprenta cambió el partido, la tele cambió el partido, Sí, la claro. radio cambió el partido, Sí, la internet cambió el partido, Sí. como nunca antes. sí. ¿Y vos que estás con esto de los 6 años, decís? O sea, casi Sí. 40 y... No, tengo más de 42, 40. sí, tengo 42, así que hace, más de 30 años. Más de 30 años. Digamos, a uno le da la sensación que en los últimos tiempos ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, digamos, o de utilización de todos esos mecanismos ha crecido, pero enormemente en los últimos 5 o 10 años. Y sí, qué sé yo, antes éramos pocos los que tenían una computadora, ahora llevamos todos en el bolsillo una computadora varios miles de veces más potente que la computadora que controlaba, no sé, todo un banco hace 20 años. 10. 10. ¿Y cómo ves lo que se viene como especialista? Porque uno ve muchas las películas y dice, bueno, la última película que vi en tal sentido que alguien me la recomendó cuando planteamos este tema con Guillermo Martínez, mirá Her, creo que se llamaba la Sí. película, con el protagonista de Joker, ¿no? Claro. Que termina enamorándose de la máquina, porque la Claro, máquina, ¿no? sí. De una... Es que esto ya está pasando porque, mirá,
el primer antecedente de un sistema como esto, que se llaman chatbots, o sea, robots con los que podés chatear. Que te responde, Claro, que podés establecer un diálogo a través de, digamos, del teclado. Es un sistema que se llamaba ELIZA de 1966. Era como un experimento, era casi una joda, una broma de un psicoterapeuta virtual, ¿no? Entonces lo único que hacía el programa era repetirte lo que vos habías dicho, ¿no? Que es básicamente una de las cosas que hacen los psicoterapeutas, ¿no? Si estoy nervioso, sí, ¿por qué estás nervioso? Digamos, es eso, ¿no? Uno de los recursos que usan es ese. Entonces ese sistema hacía eso y nada más que eso. Solamente con ese recurso mucha gente llegaba a establecer un vínculo con el sistema, ¿no? Hay una anécdota muy famosa que cuenta Weizenbaum, que fue el inventor de ELIZA, que la vio a su secretaria, año 66, por ahí, chateando con el robot, que solamente hacía eso, ¿no? Repetirte lo que vos habías dicho. Y el tipo se la queda mirando y la secretaria lo ve y le dice, por favor, déjame sola que estoy en terapia, ¿no? Y como, digamos, solamente con eso. Entonces, con sistemas tan sofisticados como ChatGPT y todos los demás que hay y todos los que van a venir, esto recién empezó. ¿Y por qué? Porque si hay mucho digamos, más... mucha gente va a establecer vínculos y ya está pasando, ya hubo suicidio. O sea, sí, claro. Sí. Va a pasar. Va a pasar. A mí me pareció, cuando vi la película hace poco, me parecía que era una cuestión de exageración. No, entonces, no. No, pero nada. Porque el tipo se sentía solo y de pronto con la máquina interactúa, ¿no? Ya, digamos, y pensá en eso combinado con otros métodos. Y además pareciera ser que la máquina, con una voz de mujer, que le había puesto nombre, no me acuerdo qué nombre le había puesto. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Como que le respondía lo que el tipo quería escuchar, claro, se sentía... Claro. Sí, hay un capítulo de una serie inglesa muy buena que se llama Black Mirror, que habla que, digamos, cuando una empresa que proveía un servicio, que se te moría un ser querido, entonces la empresa, usando todo el contenido que esa persona había publicado en las redes, sus fotos, sus grabaciones de voz, texto, qué sé yo, construía una versión virtual de esa persona que ya no estaba, para que vos puedas seguir interactuando, ¿no? Y esa empresa iba mejorando su producto hasta que te mandaba un robot igual, digamos, a la persona que se te había ido, que se comportaba igual y demás. Entonces esa era la premisa de una serie de ciencia ficción. Muchas de las películas, muchas de las cosas que se plantean en estas películas de ciencia ficción, entonces, de alguna manera están tomando de esa realidad, no son exageraciones. Es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción exagera lo que está pasando. O sea, ese es el dispositivo. Lo que está pasando. Claro, una cosa que ya pasa, agarra, le da 20 vueltas y se imagina un mundo en el que eso existe. Eso es lo que hace la ciencia ficción. Dice, bueno, no sé, inteligencia artificial. Agarremos lo que hay, exageremos lo que puede hacer e imaginemos qué pasaría en el mundo, ¿no? Eso es lo que se hace. Yo digo una cosa, quizás una visión de mi condición de Australopithecus erectus, sí. Vuelvo a decir lo mismo, pero el hombre tiene que estar en el centro. Ojalá, yo soy un humanista y a mí me gustaría que fuera así, digamos. Que fuera. Claro, exacto, pero bueno, veo también veo un endiosamiento de la máquina. Eso te quería preguntar porque también hablamos de eso. ¿Por qué se da eso, no? Es como que... Porque son deslumbrantes. Es como cuando te decían en mi época, yo lo escuchaba a mi mamá, todo el mundo dice, no, nene, lo dijo la televisión, claro. Lo dijo la radio, como si fuera una cosa, la verdad revelada. Claro. Acá hay... No. Bueno, porque la computadora tiene, no sé bien por qué, pero para mí tiene como un halo de autoridad, ¿no? Simplemente porque está saliendo de una máquina. Y es una cosa que pasa desde siempre, antes de todos estos métodos estadísticos y del aprendizaje automático, qué sé yo. Hay como un halo que tienen los artefactos en los que, bueno, parece que lo que sale de ahí es verdad, ¿no? Y creo que lo que siempre hay que tener presente es que lo que sale de ahí lo están haciendo personas. Claro. Siempre. Y llegará un momento que, digamos, pensarán, sufrirán, se enamorarán, se engranarán. No sé, es una pregunta abierta. O sea, gente, los filósofos que estudian esto, gente que trabaja en tecnología y además piensa sobre la tecnología y eso, lo que están diciendo hoy en general es, no sabemos. O sea, muchos piensan que
el de los modelos estadísticos del lenguaje, los grandes modelos del lenguaje, son un camino posible para la inteligencia artificial general. Algunos piensan eso, otros piensan que no, por determinadas limitaciones que tienen estos métodos. Pero otros piensan que sí, otros piensan que va a ser uno de los ladrillos que se van a usar para construir una inteligencia artificial general. Pero, está abierto. Pero está abierto. O sea, ahora es... No sé, a mí con todo lo que me preocupa, lo que está pasando, también me gusta estar vivo en este momento del mundo, ¿no? Porque está pasando algo que nunca había pasado. ¿Qué cosa? Esto. El nacimiento de inteligencias no humanas. Un gustazo. Igualmente.